Estaban a punto de sacar incluso los billetes, pero en un giro imprevisto Wigo ha anunciado que pospone su llegada a Andalucía, incluyendo la venta de billetes ante la incertidumbre. Un revés que de momento no tiene nueva fecha y que te detallo en este vídeo. Mañana, jueves 26 de septiembre, era la gran fecha anunciada por Wigo para sacar los esperados billetes de sus trenes a Andalucía. Sin embargo, tal venta queda cancelada y pospuesta sine die, y Sevilla, Málaga y Córdoba tendrán que esperar un poco más para ver circular a los trenes low cost franceses por sus estaciones. Una llegada muy esperada al completarse con ella la competencia entre las 4 marcas de trenes de alta velocidad con los 3 principales destinos andaluces y el consiguiente aumento de viajes, plazas y rebaja de precios. La firma low cost achaca esta situación a retrasos en el traslado, entrega y pruebas de los trenes, una llegada a Andalucía que supone un reto para Wigo, ante la que ha invertido 40 millones de euros y años de trabajo conjunto con Alstom para adaptar el material rodante al sistema de seguridad LZB, exclusivo en esta línea, al ser la primera de este tipo en España, y que en estos momentos se está cambiando al ERTMS para adecuarse al resto de líneas de este tipo en España. Operación, eso sí, compleja y a la que todavía le queda por delante bastante, por lo que desde Wigo prefirieron dar este paso y poder entrar desde ya a esta ruta. Sin embargo, este aplazamiento sin demasiadas aclaraciones ha pillado a todos con el pie cambiado. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La única aclaración que ha hecho Wigo sobre el nuevo posible calendario es que trabajará por poder llegar a estos 3 destinos antes de Navidad, fecha muy ambigua y que demuestra lo complejo de lo que le quedaría por hacer tras este aplazamiento, algo inusual en esta firma, que al contrario de Renfe suele dar al detalle las fechas para sus nuevos servicios. Un revés que llega en un momento extraño para Wigo tras los cambios en los servicios con Segovia y Valladolid que informamos en un vídeo del canal, y la reiteración de las malas cifras económicas en el último año, donde se siguen con números rojos y todavía lejos de la esperada rentabilidad a pesar del éxito de sus servicios, donde se logra el 80% de ocupación media en sus trenes. La frase clave del motivo del aplazamiento es que es un retraso inevitable por el traslado, entrega y pruebas de los trenes. Sin embargo, la ausencia de una fecha clara hace pensar que podría estar encontrando problemas en las propias pruebas que ya realiza desde hace semanas en esta línea, y la prudencia se ha impuesto. Una entrada en el mercado andaluz que desde Wigo se veía como clave para poder mejorar sus números y empezar a amortizar una fuerte inversión que alcanzaría los 540 millones en la adquisición de 14 trenes de su matriz SNCF, según un acuerdo alcanzado entre ambas partes en 2020, que después se extendió en otras 2 unidades más. Trenes que ya tienen unos años a sus espaldas, pero que están logrando una gran popularidad en España, especialmente entre la gente joven, y que ha puesto en jaque a Renfe. Todo esto llega además en un momento tenso con el ministro de Transportes, que parece haber puesto a Wigo entre ceja y ceja y de forma pública y reiterada les ha acusado de competencia desleal, incluso denunciándoles en Bruselas por operar muy por debajo de la rentabilidad, cosa confirmada recientemente por sus números, arrastrando al resto de compañías a esos números rojos para poder competir. Una disputa que va más allá, al ver las continuas dificultades que Renfe encuentra en Francia para extender sus servicios a diferentes rutas, con París en el epicentro, y que veremos dónde acaba, pues recientemente el ministro de Transportes dejó caer que tiene un plan para impedir que Wigo mantenga su política de precios por debajo de lo que sería rentable, sin concretarlo, aunque eso sí, con el dictamen de las autoridades europeas en materia de competencia en contra, que ya han aseverado que esa competencia beneficia al viajero. Veremos qué nuevos capítulos llegan en este culebrón, y habrá que esperar para conocer cuándo podrán llegar los trenes de Wigo a las 3 ciudades andaluzas y, por tanto, cuándo saldrían los billetes. Por lo que no le perderemos la pista a esta compañía que, dentro de la polémica que le rodea, no deja de dar titulares. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.